Tomate salado, cultivado en el Valle del Yaqui. Nos echaron la sal, pero nos quedó el tomate. Mire qué tomate, para muestra uno solo basta. Señorita, ¿le lleno la canasta? ¿A cómo lo da? Como usted quiera, siempre que no sea menos de 1.20. Ay, ni modo que le dé más. Ya ve con usted la tacaña, yo sí le voy a dar más. Más caro. El tomate tiene su precio, pero el pirón es gratis, por mi cuenta. ¿Cuánto va a llevar? Póngame. Continuamos en Mesa Central. La inflación anual durante agosto de 2017 se ubicó en 6.66%. Este es su nivel más alto desde mayo de 2001, cuando llegó a 6.95%. De acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el INEGI, para analizar este tema me acompañan Abraham González, Isaid Mera y Jaciel Valdemar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias, Susi. Pues bueno, entonces no hemos llegado al tope como ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores aquí en Mesa Central. Escuchar a Abraham primero, porque pues no, parece que no hemos llegado al tope. Lo que estamos viendo ya es una inflación sostenida al alza desde junio prácticamente del año pasado, y estos efectos que tiene que ver con diferentes factores como el alza en los precios de la gasolina, el alza en productos agropecuarios, ahora también están presionando algunos otros elementos de la inflación, tal como colegiaturas y otros que todavía que se han empezado a incorporar, llevan la inflación al nivel más alto en 16 años. Allá la gráfica, nada más para explicar, el naranjita es el dólar. Exactamente, sí, el dólar, el dólar, que esta gráfica es precisamente para explicar por qué es que se cree que ya están en el tope, el techo, por qué se cree que ya se está tocando el techo de la inflación. Son tres gráficas las que quiero mostrar, esta es una de ellas. El dólar contra la inflación, vemos que obviamente hay un desfase entre el alza del dólar y el efecto o la transmisión que eso tuvo en los precios al consumidor. Eventualmente todos los productos importados, al comprarse con un dólar más caro, pues se reflejó un incremento en los precios, y ese desfase vemos ahí en la gráfica pues que son unos cuantos meses de diferencia entre la subida que tuvo el dólar y la subida que tuvo la inflación. A medida que el tipo de cambio ya llegó a su techo y ahora lleva ya varios meses a la baja, en esa misma medida podremos ver que el tipo de que la inflación o que los precios al consumidor comiencen ya con una tendencia a la baja. Otro de ellos, que de hecho por ahí producción sí puede tener ese gráfico, es la inflación al consumidor versus la inflación al productor, y ahí también vamos a ver un desfase en la evolución de los precios, ¿no? La línea naranja es la inflación al productor y la línea azul es la inflación al consumidor. Entonces, mientras que la inflación al productor tuvo ya su pico a finales del año pasado, vemos que la inflación desfasada al consumidor podría ya estar entonces llegando a su final. Mientras una baja, la otra sube. Pero esto es por el desfase. Los productores eventualmente, tardan unos meses en trasladar los incrementos que ellos tienen en precios, trasladarlos al consumidor, y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Es por eso, son esos los argumentos que nos dejan decir, bueno, ¿se está llegando al pico de la inflación? Sí, se está llegando al pico de la inflación porque tenemos este tipo de factores, ¿no? Ahora bien, hay que destacar que el mes de agosto pues es un mes con algunos aspectos como las colegiaturas, útiles escolares, los paquetes turísticos, boletos de avión, que en este caso estuvieron presionando bastante al índice, y que bueno, ahora en los próximos meses, de hecho desde esta vez ya se empezaron a ver esos descensos, ¿no? Entonces se cree que ya está alcanzando el pico de la inflación, pero hay otros problemas que se vienen aquí. El paso del huracán Harvey y posiblemente cuando toque tierra Katia el próximo viernes, también son factores de riesgos al alza para el índice, ya que bueno, los precios de energéticos y agropecuarios se verían sensiblemente tocados aquí. Entonces no se descarta que incluso podemos extender un poco más el mes en donde se viera el pico. Eso adicionalmente también, nada más un elemento más que quisiera agregar. Todo lo que puedas hablar. Las bases de comparación siguen siendo bajas todavía respecto al año pasado.
pasado. Eventualmente, ahí, si podemos poner otra vez el gráfico en la terminal, vemos la línea blanca, que es la inflación, y vemos que es hasta diciembre en donde ya digamos, la inflación diciembre ya no sería tan alta el gap entre año y año para hacer la base de comparación. Obviamente, el año pasado a estas alturas teníamos niveles de menos de 3%, y eso evidentemente también ha retrasado pues el techo de la inflación, ¿no? Bueno, el tema es que tenemos a Abraham y al igual que varios funcionarios, entre ellos el gobernador Carstens, varios meses, creo que será 4 o 5 meses diciéndonos que la inflación está en el techo y que ya debería empezar a tender hacia el objetivo del banco de 3%, más o menos un punto porcentual. Y un mes más en el que no lo vemos. Es decir, yo creo que ya... creo que la gráfica de precios al productor es importante. Todo lo que dijo Abraham es cierto, es una gráfica desfasada. Normalmente la inflación al productor se refleja primero, es decir, primero hay un alza en el productor y luego se refleja en el consumidor. Eso es verdad, pero es esa gráfica. Pero insisto, 4 o 5 meses diciéndonos en que la inflación está en el tope, ya está en el tope y cada vez va más arriba y más arriba. Hoy la tenemos en el nivel más alto en 16 años. Entonces, yo no apelaría mucho al optimismo de pensar que ya estamos hacia abajo. Estamos en septiembre ya y no veo señales de que podamos ver una inflación hacia abajo. Incluso los pronósticos de los analistas en un principio del año recordarán que estaban apenas por arriba del rango del Banco de México, 4.2, 4.5. Hoy los pronósticos están en el 6%, que sería el doble. Insisto, el doble del objetivo del Banco de México. Precisamente hoy el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, habló al respecto. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo? Factores muy puntuales, pero yo estoy seguro de que el año entrante la inflación estará convergiendo al 3%, que es la meta del Banco de México. Bueno, el doctor Carstens dijo hoy, ¿debería ya bajar? Pues sí, debería. Pero no baja. Porque además él dijo que la va a dejar encaminada. Yo estoy seguro que tienes la fórmula. No, si yo tuviera la fórmula sería el gobernador del Banco de México y no Agustín Carstens. Bueno, el gobernador del Banco de México... Pero mi labor sí, como periodista, es señalar este tema. El gobernador Carstens ha dicho hace meses, incluso dijo... Hacia cuando yo me vaya al BIS, que será el próximo noviembre, voy a dejar la inflación encaminada. Aquí discutíamos, bueno, encaminada puede ser 6%, por ejemplo. O puede ser 4%. El ideal sería 4%, es decir, sí más cercano al objetivo. Ahora, qué bueno que le faltan 2 meses al gobernador nada más. Bueno, 3. Septiembre, octubre y noviembre. Yo la verdad le no quedan 3 meses. Ahora, esto de que deje encaminada la inflación me hace suponer que todavía hay espacio para otro incremento en las tasas de interés. Viendo la gráfica, aquí tenemos todavía hay espacio para unos 25 puntos base todavía en el cierre de año y no se descarta, ¿no? Y teniendo en cuenta todavía factores, ¿no? Entonces, yo creo que encaminar esa parte de la inflación sería un aumento más de la tasa de referencia. Uno más. Y volveríamos al mismo tema que también hemos hablado. La tasa está muy alta. Creo que está el tema de... Creo que ahí está centrado el debate, ¿no? O sea, si está muy alta, no está muy alta, pues es, digamos, lo que depende, digamos, lo que dice el manual del Banco de México, ¿no? O sea, ese es el punto, que han seguido la estrategia que se debe de llevar o la política monetaria de forma que esto se puede controlar. Y es lo que estamos viendo en la gráfica. La línea blanca representa la tasa de referencia del Banco de México y la línea naranja representa la inflación. Lleva ya desde 2015 que empezó el ciclo alcista en la tasa de referencia, primero por presión de la Fed para evitar una mayor depreciación del peso y posteriormente pues por el incremento en los precios. Y entonces vemos que la tasa de referencia va por arriba de la inflación y es, digamos, lo que está en las manos del Banco de México para hacer. Este es uno de los instrumentos. Pero la pregunta es... una acción de política monetaria no se refleja en el momento, se lleva al menos 12 meses en que se refleje.
Entonces, no es un problema de prevención, es decir, estamos actuando ya cuando tenemos una inflación de 6%. Mencionabas y has mencionado varias veces también que se gastó las balas muy pronto. Sí, entonces ¿se las gastó muy pronto o se retrasó? Muy pronto porque fue en un periodo muy corto de tiempo, alza, 50, 7%. Lo que hemos dicho aquí está cerca del máximo histórico. Justo si el máximo nos vamos histórico hasta estuvo en atrás de la época de gráfica. crisis. Ahora no estamos en época de crisis. Si nos vamos hasta atrás de la gráfica, teníamos inflaciones en estos niveles, pero teníamos una tasa por arriba del 8%. Claro, estamos hablando de época de crisis, es lo que decíamos. Y ve qué tan cerca estamos ya. Ve en esa gráfica qué tan cerca estamos ya de la tasa de interés en máximo histórico, insisto, en época de crisis, y en este momento no hay época de crisis. Me da la impresión. Recordemos, ya lo hemos mencionado aquí, el mandato del Banco de México no es impulsar el crecimiento, es controlar los precios. Y el momento de la tasa de referencia ¿Cómo va ese objetivo del Banco de México? Es lo que está haciendo. Vaya, está de alguna manera siguiendo. Pero hoy, el dato de hoy de la inflación, ¿cómo va? Claro, va al alza. Y eso es la tendencia que tenemos. ¿Y la labor del Banco de México es? Seguir este tipo de política, utilizar lo que está a su alcance para poder controlarla. La verdad es que no encuentro argumentos. Ese es el punto. Y por eso decía, bueno, yo estoy seguro que vemos los productos que más han subido. En el caso de la cebolla, 54%, jitomate, papa y tomate verde. Estos son de los productos que más subieron en agosto de 2017 versus 2016, ¿no? Vemos ahí chayote, plátanos, aguacate. Que bajaron. Y que esto también ha sido señalado por el gobernador del Banco de México y también por otros analistas. Por supuesto, el efecto de los productos agropecuarios tiene factores estacionales, ¿no? Son diversos factores los que están influyendo en estos precios y que, por supuesto, pues estos se ven reflejados en el índice general, ¿no? Te digo, repito, a mí me encantaría decir, va muy bien esa parte de la inflación. Los números, diría Jonathan, que no está aquí, ahí están los datos y hasta donde sé, los datos no dicen otra cosa. El objetivo del Banco de México, 3% más o menos un punto porcentual, 4, el techo es 4. Si está en 6.6, no se están haciendo o no se hicieron bien las cosas. Es decir, no encuentro un argumento. Conclusiones. Yo como conclusión diría, bueno, creo que a mí me parece que la labor del Banco de México está hecha, ha echado mano de varios recursos de los que tiene a su alcance para poder controlar el incremento en los precios y pues creo que veremos próximamente, ahora sí, el techo de la inflación, probablemente ya sea a finales de año y viendo esta gráfica también con las bases estas de comparación que te mencionaba, probablemente sea a finales de año que se esté alcanzando el techo o que se empiece a revertir la tendencia ya. Así es, comparto tu opinión. El Banco de México ha estado haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos para mantener esta inflación controlada. Sin embargo, pues como lo comentábamos, ¿no? Todavía hay medidas y todavía siento que se van a estar implementando. No todo está dicho hasta ahorita. Y la inflación, obviamente, sí tiene que empezar a moderarse. Si no había sido en este mes, podemos esperar todavía un poquito más. Pero el trabajo está ahí y se sigue haciendo, ¿no? Yo no dudo que el Banco de México esté trabajando o haya trabajado. Claro que lo ha hecho. El tema es que me parece que los resultados no han sido los adecuados. Y a mí me parece que ya estamos tirando a enero, cuando la base comparativa con este enero, que fue muy alta por el alza de las gasolinas, pues evidentemente ahí irremediablemente va a haber una caída en la inflación y me parece que entonces en enero Abraham nos dirá, ya ven, les dije, la inflación iba a bajar. Bien, pues le quedan todavía casi 3 meses al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para empezar a encaminar la inflación hacia la meta de Banco de México. Vamos a una pausa, ya al regresar tendremos el análisis sobre las oportunidades que tendrán los Dreamers en nuestro país en caso de ser deportados. Agradecemos el análisis a Jaciel Valdemar y le